Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente del Real Madrid y algunas de las secuelas que ha dejado la derrota frente al Arsenal y puntualmente acerca de un futbolista que hoy en día empieza a ser cada vez más visto de reojo por sus propios hinchas. Vamos a estar hablando acerca de Vinicius Junior, su temporada, sus actitudes, sus números y lo que hoy en día hace que en muchos casos el hincha de Real Madrid lo silbe en su propio estadio y empiecen a pensar en una próxima temporada sin el brasileño. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. La derrota frente al Arsenal empieza a hacer mover muchas cuestiones vinculadas con los cimientos del Real Madrid y cosas que estaban preestablecidas y que parecían inamovibles y fijas, es decir, cosas que nadie iba a modificar. Se habla de la posible salida de Ancelotti, un técnico que le ha dado todo al Real Madrid, pero que en esta temporada no está funcionando. Se habla de la salida de muchos futbolistas que no han tenido su mejor temporada, tanto jóvenes como también futbolistas con más años en actividad. Se habla del bajo rendimiento de Mbappé, se habla del bajo rendimiento de Bellingham, se habla de muchas cosas. Pero hay un tema del cual se viene hablando inclusive desde antes y ha profundizado evidentemente todavía más la herida frente al Arsenal, que es Vinicius Junior. El futbolista brasileño hace rato que no es el que venía siendo, hace rato que no es el de la temporada pasada, cuando todos dábamos por sentado que iba a ganar el Balón de Oro. Todos decíamos hace 6 meses atrás, Vinicius es el Balón de Oro, se lo merece por lo que ganó en el Real Madrid, por lo determinante que fue para la obtención de la Champions y de la Liga, y porque hoy en día no hay ningún jugador más desequilibrante en el planeta. Finalmente el premio se lo llevó Rodri, lo cual ha generado mucha polémica. Sin embargo, hoy en día los que en algún momento decían que Rodri salvó el fútbol, los que muchos criticaban a Vinicius Junior, parece que poco a poco empiezan a tener razón con algunas cuestiones vinculadas a él. Si uno analiza simplemente los números de Vinicius en la temporada, las estadísticas no son malos para nada. 43 partidos, 19 goles, 14 asistencias. Es decir, que ha aportado 33 apariciones en 43 partidos. La verdad, muy buenos números, claro. Lejos quizás de los aportes de Salah o de Rafinha, que son mucho más importantes en sus respectivos equipos, pero parecido por ejemplo a lo que ha aportado Kylian Mbappé, que tiene más goles que Vinicius, pero también tiene menos asistencias. Es decir, las dos estrellas que tiene el Real Madrid están teniendo un rendimiento, al menos estadísticamente hablando, parejo. Pero claro, cuando uno se pone a hilar más fino los números de Vinicius y sobre todas las cosas, empieza a ver el rendimiento del brasileño en los últimos meses, ahí es donde quizás empiezan a aparecer las alarmas. Si uno mira, por ejemplo, a Vinicius en Champions, los últimos goles que marcó fue en fase de grupos, frente al Salzburgo, donde marcó un doblete, ya estamos hablando hace al menos 4 meses atrás. En los últimos 4 partidos que ha tenido el Real Madrid, la vuelta frente al City, los 2 encuentros frente al Atlético de Madrid y este último partido frente al Arsenal, Vinicius no solamente no ha marcado goles, sino que tampoco ha dado ninguna asistencia. Y para colmo, además del flojísimo nivel que ha mostrado, por ejemplo, frente al Atlético de Madrid erró un penal clave, un penal que hubiese significado no tener que ir a los penales y que hubiese puesto a la serie en favor del conjunto merengue. Algo muy parecido ocurre en la Liga. Si uno se pone a mirar los partidos de Vinicius al principio de la temporada, marcaba muchos goles, daba muchas asistencias. Sin embargo, en los últimos 12 partidos de Liga que ha jugado Vini, solamente ha aportado 3 goles y ninguna asistencia. Expulsado además frente al Valencia, en uno de los encuentros que disputó hace ya varias semanas, se perdió 2 partidos debido a esa expulsión y además en el segundo encuentro frente a Valencia, que se jugó el pasado fin de semana, erró otro penal clave, que al Madrid lo hubiese puesto 1-0 rápidamente en el partido y seguramente el trámite hubiese sido otro, porque al Madrid le costó mucho abrir el encuentro, que después el propio Vinicius termina empujando para marcar el empate, pero después el conjunto merengue termina perdiendo ese partido, que lo deja sin chance de acercarse a un Barcelona que al empatar, si el Real Madrid hubiese ganado, solamente hubiese quedado a un punto del Barcelona, con la posibilidad además de enfrentarse. Ahora con ese segundo penal consecutivo errado de Vinicius y una nueva derrota del Madrid, está a 4 unidades y necesita levantar y mucho. Como les decía, estadísticamente la temporada no es mala, uno no le puede reprochar mucho a Vinicius en ese sentido. Es más, la temporada pasada, que supuestamente era de Balón de Oro, la 23-24, Vinicius en 40 partidos marcó 25 goles y dio 11 asistencias. Esto quiere decir que en menor cantidad de partidos, es cierto, no jugó tantos como ha jugado hasta ahora y seguramente va a jugar, porque Vinicius, teniendo 43 en este momento de la temporada, estimo yo como mínimo va a terminar encima de los 50 partidos, pero con 40 partidos había aportado 6 goles más, porque tenía 25 y ahora tiene 19,
y había aportado 3 asistencias menos, porque ahora tiene 14 y antes tenía 11. Es decir, las temporadas realmente son muy similares. Pero claro, el momento de Vinicius y el cierre de temporada había sido muy diferente. Vinicius, al contrario de lo que está ocurriendo esta temporada, había tenido un inicio quizás un poco más discreto, donde Bellingham resaltaba mucho, era el que marcaba siempre los goles y era el más importante y el más determinante del Real Madrid, pero en la segunda mitad de la temporada, que es la que realmente importa, la que estamos transitando ahora, Vinicius fue el jugador clave y que dio la diferencia al Real Madrid, marcando 3 goles, por ejemplo en la Supercopa frente a Barcelona, para ganarle 4-1 en la final, marcando 2 goles en las semifinales frente al Bayern y 1 gol en la final frente al Borussia Dortmund, y además en la Liga, que también la terminaría ganando el Real Madrid, en el partido clave frente a Barcelona, donde ganaron 3-2, Vinicius también tendría un gran partido, marcando 1 gol y 1 asistencia. Vuelvo a decir lo mismo, las estadísticas frías, que son simplemente números, parecen que Vinicius está teniendo la misma temporada y hasta inclusive un poco mejor. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar el contexto de los partidos, los momentos y sobre todo que la temporada, como sabemos, se empieza a definir a partir de marzo, ahora Vinicius no aparece mientras que el año pasado sí. Y como les decía antes, esto no viene simplemente de lo que fue la derrota frente al Arsenal, porque si fuese por eso, salvo Thibaut Courtois, absolutamente todos los jugadores y el entrenador tendrían que ser muy criticados porque el Madrid jugó muy mal. Y sobre todo en el cierre del partido se podría haber comido 4 o 5 goles. Lo de Vinicius viene de a largo. Como les digo, hace varios partidos que no juega bien. Más allá de que no marca tantos goles y tantas asistencias, no viene jugando bien, que eso es lo más importante y lo determinante. En el 1 contra 1 no termina sacando diferencia, se vive tirando, se la pasa quejándose, se vive llorando. Un jugador que hemos visto cómo ha decidido, quizás por una cuestión hasta de ego, entiendo yo, sacarle 2 penales a Kylian Mbappé, que era el que los venía pateando y evidentemente el que lo venía haciendo mejor. Y frente a Atlético de Madrid le pudo haber costado la eliminatoria en Champions y frente a Valencia probablemente le pueda haber costado la Liga. Si los hubiese pateado Mbappé, que era el que venía pateando, y los hubiese marcado, hubiese sido diferente la historia para el Madrid en esos 2 partidos. A tal punto, hoy en día es la crítica hacia un Vinicius que en defensa no ayuda, un Vinicius que pierde la pelota y se queda parado, lo vimos en el partido frente a Atlético de Madrid, hasta sus propios compañeros, Jude Bellingham recriminándole más actitud a la hora de, si perdés una pelota, bueno, corre detrás y recuperá esa pelota que perdiste. Es que los propios hinchas del Madrid, el propio madridismo se ha cansado. Están hartos de Vinicius en muchas cosas, un jugador problemático, un jugador que tuvo su primera expulsión en esta temporada frente a Valencia, que habla más afuera de la cancha que lo que hace dentro, y en el partido justamente contra el conjunto Che el último fin de semana, hasta inclusive lo terminaron silbando. A ver, el hincha del Real Madrid es bastante volátil y también tiene muy poca paciencia. Seas quien sea, te van a pitar si jugas mal, y si en 2 partidos volvés a marcar goles y volvés a tener un buen nivel, te van a aplaudir. Así es la exigencia del club más importante del mundo como es el Real Madrid con los jugadores que tiene. Pero hoy en día está claro que la relación no está en un buen momento, que Vinicius no está jugando bien y se empieza a especular y mucho si a partir de la próxima temporada, teniendo la figura de Kylian Mbappé, que está claro, de momento no se entienden del todo bien. Cuando juega bien Mbappé, no juega bien Vinicius, y cuando juega bien Vinicius, no juega bien Mbappé. Evidentemente hay cuestiones en el campo, posiciones que se superponen y los dos no terminan de adaptarse el uno a otro. Se empieza a hablar y mucho de que si Vini, ya con 25 años a mitad de temporada, o mejor dicho a mitad de año y a principio de la próxima temporada, tiene su destino en Real Madrid o va a tener que irse a otro lugar, porque Arabia siempre es tentador, le ofrecen mucho dinero y hoy no sé si está tan conforme en el Real Madrid y quizás podría llegar a tomar esa decisión de irse a jugar al fútbol árabe y ganar muchísimo más dinero, más allá que de lo deportivo evidentemente sería sepultar su carrera. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios respecto a Vini, respecto a lo que está haciendo su temporada y lo que puede llegar a ser su futuro. Suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.